As many of you know, UK authorities have arrested WikiLeaks co-founder Julian Assange on behalf of the US government. This is a move that has been expected for some time, and Assange himself has. Da repulsión. A mí me da asco, me repugna, y me imagino que usted también, ver a los militares de Estados Unidos riéndose cómo asesinan desde un helicóptero, como si los seres humanos fuéramos figuritas de tiro al blanco de una feria. WikiLeaks destapó cómo los más oscuros poderes que dominan Washington ven al ser humano y sus países, cómo se burlan de nosotros y cómo nos asesinan. La guerra más poderosa es sin duda la que calla la verdad, porque es la que secuestra el pensamiento y nos convierte en esclavos y quizá en robots, porque nos convierte en zombies en nuestra propia casa. Por eso no podemos permitir jamás que se castigue decir la verdad. Julian Assange, o Julian Assange, la publicó y el premio es calificarlo de traidor. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el secuestro de las conciencias. Comenzamos. The detainees stated that during questioning they were beaten, threatened, and forced into saying they were insurgents. No further investigation. Reasonable suspicion of abuse. Outcome, no further investigation. It will show the true nature of this war. Bajo la dirección de Julian Assange, WikiLeaks reveló cientos de miles de documentos secretos de las guerras de Afganistán e Irak. La verdad de los daños colaterales de las guerras. Desde la muerte de niños, mujeres y ancianos por disparos o bombardeos, hasta la tortura y los abusos físicos, sexuales y psicológicos que ha hecho Estados Unidos. Nada más publicarse los documentos, empieza la persecución contra Assange. Suecia acusa a Assange de violación sexual. Él niega los cargos y huye. Assange se esconde en Inglaterra. Assange es arrestado y liberado bajo fianza. Vive en detención domiciliaria hasta que un juez autoriza su extradición a Suecia. Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concede asilo. Suecia cierra el caso de violación por falta de pruebas. Reino Unido niega darle salvoconducto para ir a Ecuador. Lenín Moreno, presidente de Ecuador, revoca el asilo y la ciudadanía ecuatoriana de Assange y llama a la policía para que se lo lleven. Si Suecia reabre el caso, como ha dicho que haría, enfrentaría hasta 5 años de prisión por violación. En el Reino Unido enfrenta 1 año de cárcel por evasión de la justicia. Si es entregado a Estados Unidos, los cargos de conspiración y revelación de secretos enfrentaría de 5 años a cadena perpetua o incluso la pena de muerte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha preparado la petición de extradición. En Europa, Alemania, Francia y España planean otorgarle asilo para evitar su extradición a Estados Unidos, porque la ONU duda de un juicio justo. Many powerful forces from all over the world have worked to make this possible. Influential people representing the governments of the UK, the United States, and Ecuador have all signed off on this unprecedented attack on journalism.
These interests have acted against the people without fear because they believe that their positions of power will grant them protection from the karmic consequences of reality. So this is a warning for the establishment. Let Assange free or you will pay. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Alexis Matute está con nosotros allá en Praga y William Cárdenas, abogado y experto en Derecho Internacional. Ruego un minuto para cada pregunta, me voy directo con ustedes para que no los corte y se escuche feo, por favor un minutito. William, comienzo contigo. Primero, la pregunta más esencial, al futuro, al pasado, al presente. Siempre acusando al imperialismo, pero muchas veces sin pruebas. Después de ver el video de los militares de Estados Unidos en su helicóptero Apache matando entre risas a varias personas en Bagdad, entre ellas a un periodista de Reuters, a mí me da asco, me da terror, me da tristeza al mismo tiempo después de conocer cómo matan a una niña que jugaba en las calles de Basora. Cambia a mí y a muchos la visión de la historia y de la esencia de Estados Unidos. ¿Qué importancia, te pregunto, William, tuvieron estas revelaciones de Julian Assange para el mundo entero, para la historia del ser humano y para el periodismo? William, adelante. Bueno, efectivamente estos son hechos que impactan al mundo, ¿no? Son hechos que conmocionan la sensibilidad de los seres humanos cuando se les coloca frente a la realidad de los conflictos. Son hechos absolutamente censurables, pero no olvidemos el marco dentro del cual se realizan. Yo encuentro que son tan censurables como las ejecuciones de ISIS. Yo recuerdo que cada vídeo propagandístico que sacaba ISIS con ejecuciones de seres humanos a los que colocaban de rodillas y les cortaban la cabeza, producían auténtica consternación en el mundo. Entonces, esas son las escenas que nadie quiere ver, que nadie quiere sufrir y que el mundo repudia, ¿no? Oye, William, ¿Julian Assange es traidor o héroe para ti? No, para mí Julian Assange es un hombre que toda la vida ha estado en la cuerda floja, ¿no? Julian Assange, dentro de la revolución que estamos viviendo de la información, ha jugado un papel muy singular. Se ha colocado y se ha especializado en una actividad que es la criptografía de los mensajes y la revelación de los mensajes, y en esa función, bueno, pues ha asumido riesgos. Bien. Es un profesional, es un periodista que asume riesgos, y entre los riesgos que ha asumido está el de la revelación a través de Wikileaks de una cantidad de información que para algunos estados es información sensible que afecta a su seguridad nacional. Bien. Cuando tú asumes eso como profesional, bueno, pues lo asumes con valentía, pero también con valentía tienes que asumir los riesgos a los que te expones, ¿no? Alexis, rápidamente, ¿qué importancia tuvieron las revelaciones como el Cable Gate, como las cables o papeles de Irak, de Afganistán, de ver y de ilustrarnos cómo Estados Unidos veía realmente a los demás seres humanos? ¿Qué importancia tienen estas revelaciones para la sociedad global? Muy buenas noches con todos. Primeramente, es un gusto poder compartir en esta tarde, en esta noche con ustedes, un tema tan sensible en la actualidad mundial. Recordar de que primeramente la intervención de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, no fue básicamente por el tema ISIS. Recordemos un poquito el pasado y las intervenciones se daban más en un sentido de armamento nuclear, y terminó siendo lo que todo el mundo pudo conocer a través de las revelaciones de Wikileaks. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, las grandes revelaciones de estos problemas mundiales, como las atrocidades ocurridas en Irak y en Afganistán, fueron la punta del iceberg, también es cierto que los cables diplomáticos consiguieron información muy valiosa de cómo las verdaderas potencias mundiales hacían interferencia política sobre la soberanía de las naciones.
países de Latinoamérica en su totalidad eran intervenidos políticamente a través de las grandes potencias mundiales para tratar de organizar un orden económico que permita los intereses de las grandes corporaciones. Entonces yo creo que lo de Irak, lo de Afganistán, las atrocidades fueron muy importantes, pero debajo de esto, o lo que sustentaba todo esto, fueron los miles de cables diplomáticos que involucraban a jefes de Estado, que estaban inmersos en ilicitudes. Bien. Ahora sí, William, entremos al punto de la noticia. ¿Por qué le quitaron el asilo y lo sacaron de la embajada? ¿Y cómo calificas la actuación del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, desafiando lo que había hecho Rafael Correa, por favor? Bueno, en primer lugar quiero puntualizar, yo no estaba diciendo que esto ha tenido lugar por lo de ISIS, yo estaba simplemente comparando escenas que son absolutamente repudiables, ¿no? Que el mundo las rechaza por la crudeza, por la dureza y por lo dramáticas que son. Bien. Y en relación al tema del presidente Lenín Moreno, bueno, tengo que señalar que Julian Assange ha sido un hombre que buscó refugio en la Embajada de Ecuador, desatendiendo una orden de la justicia del Reino Unido, y que en su momento, analizada por Rafael Correa y su gobierno, bueno, pues decidieron otorgarle asilo político. Pero Julian Assange se convirtió en un huésped muy incómodo para la Embajada de Ecuador. Esto lo reconocen incluso hasta los mismos diplomáticos que prestaban servicio en la época de Correa, ¿no? Las visitas, recibía aquello creaba, y yo que he sido diplomático puedo imaginarme lo incómodo que resulta el desarrollo de una actividad tan delicada como la de la diplomacia con un huésped que en algunos casos se convierte en un huésped vigilado porque tienes que controlar. Es una persona que además conoce mucho de informática, es un hacker, él mismo se ha reconocido con hacker. Antes, cuando decía que ha vivido en la cuerda floja, lo decía porque a los 20 años ya la Policía Federal Australiana lo visitó en su casa, ¿no? Oye, William, y lo detuvieron pero en con su lo que me casa. estás diciendo, entonces, bueno, quiere decir que cuando las se produce el autoridades... cambio de gobierno, y Lenín Moreno toma una decisión y es la que estamos viendo, ¿no? Pero parece ser, William, tú que has sido diplomático, que preferían la comodidad a no respetar los derechos humanos, ¿no, William? Pues para que estén cómodos los diplomáticos, y no les cause problemas. Depende a qué llames comodidad. Pues dijiste incómodo, sí, tú. Pero ¿no? si la comodidad se convierte en un riesgo. ¿Perdón? Tú dijiste incomodidad, entonces dice, bueno, pues para que estén cómodos los diplomáticos, pues saquen a Julian Assange, ¿no? No es que esté incómodo, me refiero a la comodidad del trabajo. O sea, en las embajadas se trabaja dentro de un marco necesario de seguridad. Bien. Yo he sido criptógrafo y he trabajado en embajadas, y sabemos que hay muchas comunicaciones, ¿verdad?, dentro de la embajada que tienen que salir encriptadas. Bien. Para tu país de origen, a las demás representaciones diplomáticas, a las demás delegaciones, y entonces el trabajo es realmente delicado. Bien. Y entiendo que cuando empiezan a surgir opiniones de Julian Assange sobre política internacional y empieza a existir una colisión entre los intereses del gobierno de Ecuador y los intereses de Assange, pues el resultado es el que estamos viendo, ¿no? Venga, Alexis, a ver, dos preguntas muy importantes. ¿Cómo calificas la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno? ¿Y cuál fue la realidad? ¿Cuál fue la causa? ¿Fue una venganza, un hartazgo o una orden de Donald Trump, por favor? Bueno, primeramente hay que poner en contexto la situación del presidente actual, el licenciado Lenín Moreno, quien asume Carondelet bajo el apoyo, el total respaldo del expresidente Rafael Correa. Actualmente se encuentra con no menos del 20% de aceptación en una sociedad democrática que se acostumbró a tener una estabilidad democrática, una estabilidad política, social superior al 70%.
Entonces toda valoración y toda acción que ha venido ejecutando el gobierno ha sido de índole político y de persecución. Este gobierno del presidente Moreno, que en el 2018 recibió la visita del vicepresidente Pence de los Estados Unidos, ya venía fraguando lo que podría acontecer por una posible extradición de Julian Assange hacia el gobierno norteamericano. Una venganza personal, pero por supuesto que es una venganza personal. ¿O acaso estamos olvidando lo que está ocurriendo actualmente en Latinoamérica y que gracias a lo que está aconteciendo con Assange se ha descubierto de manera global las empresas offshore a propiedad de familia del presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno? Son empresas offshore cuyo director del Servicio de Rentas Internas del Ecuador ha detectado 18 millones de dólares en cuentas de personas involucradas directamente a las cuentas de los INA Papers. Eso por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo con mi contertulio al mencionar de que Julian Assange en la embajada era un huésped incómodo. Mencionar que una persona se presenta como un huésped incómodo es una valoración subjetiva. Entonces, lo que sí estaba siendo incómodo para Julian Assange era que se le quite la calefacción, que se le quite el acceso al Internet, que se le viole los derechos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi contertulio, más que nadie, por su especialidad, debe conocer cómo ha sido violado este proceso. Por tomar dos ejemplos directos. Primero, se violó la soberanía nacional al permitir el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio patrio. Segundo, Ecuador violó el acuerdo de no devolución del asilado firmado en marzo del 2019. Entonces, tomando como ejemplo esos dos puntos, podemos ver claramente que no existe un proceso jurídico establecido, una norma jurídica internacional que permita esa extradición. Si ustedes basta tipear en el Google y poder observar en la página de la Policía de Londres, y el motivo de su arresto es una extradición de los Estados Unidos, más nada en concreto. Bien, a ver, William, esto es muy importante, si incluso entre los criminales la traición es castigada. Te pregunto, ¿la calidad moral del presidente de Ecuador, del actual, el señor Lenín Moreno, no queda en entredicho al ser amigo, vicepresidente, colega, compañero de Rafael Correa, y ni bien llega al poder comienza a traicionarlo, y luego viendo esto que va en contra de la decisión de Correa, no es cuestionable moralmente, éticamente, ya por no decir si tuviera algún tipo de cargo? Bueno, esta es una simple arista de las múltiples diferencias que hay entre Lenín Moreno y Rafael Correa. O sea, todo el mundo sabe que la llegada de Moreno al poder en Ecuador ha significado el desmontar toda esta parafernalia que tenía montada Rafael Correa con sus vínculos con el chavismo bolivariano, con todo el diseño de una estrategia continental del poder de la izquierda marxista, leninista. Bueno, todo eso se le cayó, y eso lo decide Lenín Moreno una vez que llega al poder, ¿no? Yo creo que las cosas no van por ahí. Y tampoco estoy de acuerdo con que lo que existe es una solicitud de extradición de los Estados Unidos. No, previamente hay una solicitud que es lo que da lugar al procesamiento en el Reino Unido. Es una solicitud de extradición de Suecia por unas presuntas violaciones que comete Assange en Suecia. Pero el caso fue cerrado. Es un origen completamente distinto. Fue cerrado por prescripción, no porque no se haya podido demostrar nada. Simplemente han prescrito, ¿ves? Pero ahora tiene que atender a Assange el haberse evadido de la justicia británica, y posteriormente me imagino que bueno, pues otros estados que tengan algún tipo de derecho que ejercer o pretensión jurídica que ejercer sobre las actuaciones de Assange como hacker o como criptógrafo que penetra sistemas, que crea sistemas criptográficos para obtener información, bueno, eso forma parte de su responsabilidad, ¿no? Yeah. Ahora mismo lo de Assange es un juego de niños al lado de lo que hacen los rusos, ¿no?
Los rusos son los que se han convertido, intervienen en procesos electorales, intervienen en una cantidad de temas, bueno, William, que son William, propios ¿tú crees que la revolución informática que estamos viviendo. Déjame para pasar a Alexis, solo dime sí o no, ¿tú crees que detrás de Assange esté Rusia? Vale. Porque muchos se preguntan por qué ha sido tan datos reveladores tan fuertes, que qué bueno, dicho sea de paso, contra Estados Unidos, pero contra Rusia no ha sido así. William. Pues mira, no tengo elementos para emitir un juicio sobre esto, pero son operaciones de obtención de información a través del hackeo de cuentas, de la penetración en ordenadores, en sistemas. Bueno, cada quien es responsable de lo que hace. Déjame ir con Alexis. A ver, Alexis, aquí hay cosas muy extrañas y me gustaría que atáramos muchos puntos. Primero, Donald Trump, antes de ser presidente, felicitaba a Julian Assange. Es más, felicitaba a Wikileaks, decía que qué bueno que existieran estos. Y hoy le preguntaron a Donald Trump que qué opinaba y dice, yo no conozco ni a Assange ni a Wikileaks. Eso está muy raro. Luego, Estados Unidos acusa a la inteligencia militar de Rusia de darle miles de documentos a Julian Assange del Partido Demócrata. En vista de este pensamiento, en vista de que Estados Unidos piensa así, te pregunto, ¿hay la posibilidad de que Estados Unidos quiera torturar a Julian Assange para sacarle toda la verdad de los rusos y después matarlo? A ver, es una decisión que yo lo vengo mencionando muchos días atrás. Lo que están haciendo con Julian Assange es la crónica de una muerte anunciada. La piedra en el zapato para que sea extraditado hacia los Estados Unidos era el asilo político otorgado para Julian Assange por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. La situación ahora es clara. Se ha violado todo derecho internacional y a través de esa violación de la norma jurídica es que Julian Assange va a ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué le pueda deparar? Recordemos que Estados Unidos tiene la pena de muerte. Hay un tema no menos importante y que es que se ha violado también la Constitución ecuatoriana al permitir la extradición de un ciudadano ecuatoriano. No olvidemos que Julian Assange es un ciudadano ecuatoriano. Y yo me quedo con unas palabras de mi contertulio que mencionaba que Lenín Moreno cambió todo el sistema de gobierno para desbaratar lo que había construido en esa pared. Pero no nos olvidemos que Lenín Moreno llegó con la venia de un socialismo del siglo XXI. No olvidemos de que Lenín decía en tiempos de campaña que el presidente Rafael Correa era de los mejores de la historia y que él simplemente estaba de paso para que él volviera a gobernar el país. O sea, se puede ser tan bajo de tratar de llegar al poder bajo el respaldo de una persona tan influyente y una semana después venderse a los oscuros poderes financieros y políticos del orden mundial. Bien, ya nos vamos, William. Yo te pregunto, ¿está bien Estados Unidos? En Estados Unidos están muy felices, hay muchos muy felices de que Julian Assange puede ir para allá porque, como dice Hillary Clinton, hay que castigarlo y tiene que responder por lo que hizo. Pero yo te pregunto, ¿está haciendo bien Estados Unidos en caso de que lo castigue y lo juzgue? ¿No es una contradicción a sus propios principios, ya que Estados Unidos se dice el país de la libertad? ¿No es una maldad pura de Estados Unidos? Y quiero citar al propio senador Rand Paul, quien sí defendió a Julian Assange diciendo, en una sociedad libre se supone que debemos conocer la verdad, en una sociedad donde la verdad se convierte en traición a la patria, entonces estamos en graves problemas, tendríamos que enjuiciar a todos los periódicos. ¿Qué opinas? ¿Está haciendo bien o mal Estados Unidos en enjuiciar a Julian Assange? Por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que los Estados Unidos lo que está haciendo es actuar en función de lo que considera, de acuerdo a sus principios de soberanía y seguridad nacional, ¿verdad? Una supuesta violación a esa seguridad. Pero tengo que recordar una cosa. Con Julian Assange colaboró una ex soldado norteamericana. A esa señora no la ha matado nadie. O sea, vamos a esa hipótesis de que lo quieren extraditar para matarlo. Yo creo que ¿por qué no han matado a la soldada que colaboraba con Julian Assange? Eso por una parte. Por otra parte tengo que decir que a Lenín Moreno lo juzgará
y opinará sobre él, yo creo que con toda propiedad, el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y en tercer lugar, no es que el gobierno de Ecuador vaya a autorizar una extradición, no. Si el gobierno de Ecuador lo que otorgó fue un asilo que no se pudo materializar porque el gobierno británico no otorgaba el salvoconducto para que Julian Assange, ya con nacionalidad ecuatoriana, pudiera volver a Ecuador. Nos vamos, pudiera viajar a Ecuador, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Solo para que cierres tu réplica. Y también, Julian Assange fue muy valiente en publicar todo esto, pero fue valiente en quedarse tanto tiempo en la embajada. ¿Por qué no en 2 o 3 meses dijo, bueno, pues no se puede, sabiendo que no le iban a dar salvoconducto a Ecuador, pues aventarse al juicio, ¿no? ¿Eso fue una posición valiente o cómo? Por favor, 10 palabras porque nos vamos. No, justamente Julian nunca encontró que tendría el debido proceso a la defensa, entonces siempre resistió hasta tener las garantías que hasta el día de hoy no le han sido otorgadas. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo hasta allá, hasta Praga, hasta Madrid. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Lo más triste es que parece que siempre habrá en cada país, en cada sociedad, en cada cúmulo social, siempre habrá algún traidor o corrupto que esté dispuesto a cooperar con quien ataque a su país, defienda la oscuridad a cambio de que le deje los bolsillos llenos. Por eso es necesario que existan portales como Wikileaks, que sea patrocinado o no, que tenga buenas intenciones o no, no importa. Es necesario que exista para defender no solo la libertad de expresión, eso es lo de menos, sino para saber la verdad de cómo se nos gobierna, se nos manipula, se nos roba, se nos asalta y se nos mata. Buenas noches.